Porque cuando tú no sabes quién es Jesús, tú te enredas, te vuelves un 8 y ahí te vuelves, ¿verdad? Fácil te sacan de lo que es el orden establecido por Dios. No puedes entender la doctrina, no entiendes la Biblia, te vuelves un 8. Por eso hay personas que me dicen, pastor, pero yo lo escucho usted predicando y yo no sé, pero usted habla claro que usted dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Claro, porque dice la Biblia, pero lo único que yo tengo doctrina, tengo revelación y yo sé que no son dos ni tres. Yo sé que está hablando la Biblia porque Pablo el apóstol sabía. Ninguno de los apóstoles creían en ninguna Santísima Trinidad, ¿vale? Ellos sabían que Jesucristo era Dios. Porque Jesucristo se los reveló. Ellos sabían que Jesucristo era el Padre. Ellos tenían revelación, así como ahora ustedes saben que Jesús es el Padre. Yo sé que Jesús es el Padre. El Padre es el que envía. Y Jesús es el enviado. Pero resulta que Jesús me dice que el que cree en Él no cree en Él, sino el que lo envió. Y el que lo ve a Él no ve a Él, sino ve al que lo envió. O sea, es el mismo, mi hermano querido. Es un solo Dios. Y el Señor Jesucristo se lo reveló a sus apóstoles en el libro de Juan, capítulo 14, versículos 7 al 9. Vamos a ver cómo dice. Juan 14, 7 al 9. Vive esta maravilla, vive esta maravilla. Solamente lo que tienes que tener revelación. Dios no te pide mucho, sino revelación por su Santo Espíritu. Si no la tienes, clama, Señor, ayúdame. El espíritu de sabiduría, de revelación, en el conocimiento, para que si estás elegido, si eres llamado, si estás predestinado para salvación, olvídate que lo vas a conocer. Si no, I'm sorry. O sea, ya eso no es problema ni culpa de ninguno de nosotros, ya eso viene del cielo. ¿Ok? Mire bien. Dice, si me conocieses, también a mi Padre conoceráis, le dijo Jesús. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. El verso 8 dice, y Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. El verso 9, Jesús les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices muéstrame al Padre? ¿Quién es Jesucristo? ¿Ah? Levanten su voz. ¿Quién es Jesucristo? Es el Dios Padre Todopoderoso. Amén. Ahí no hay otro. Lo único es que usted tiene que saber y conocer quién es el Hijo de Dios. ¿Quién es ese Hijo de Dios? Es Dios mismo manifestado en carne. Escúcheme bien. Vámonos a Lucas, a Juan, perdón. Juan, capítulo 1, versículo 1. Para que usted vea lo que dice. Juan 1:1 en adelante. Vamos a leerlo hasta el 3 para ver si lo entendemos un poquito más. Dice, en el principio era el verbo. Diga conmigo, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Ok, diga conmigo, el verbo era Dios. ¿Estamos claros? 100% Dios. El verbo era 100% Dios. Diga conmigo, el verbo era Dios. Ok, ahora nos vamos al verso 14. Verso 14 del mismo, Juan 1:14, dice, el 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Escúcheme bien. El verbo, que era Dios, ¿qué dice? En el 14, y aquel verbo, el verbo es Dios. El verbo es Dios. Pero aquel verbo se hizo carne. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es el verbo. Jesucristo es Dios manifestado. Es otra persona distinta, divina, de una santísima supuesta. Nada de eso, ¿no? Jesucristo es Dios. Se manifestó en carne ahora. ¿Ves? Se hizo hombre. ¿Ok? Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces Jesucristo, usted debe saber que es Dios. ¿Por qué? Porque en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verso 14 dice que aquel verbo fue hecho carne. El verso 2 dice, este era en el principio con Dios. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas fueron hechas ¿por quién? Por el verbo. ¿Amén? El verbo es Dios. El verbo es Dios. Mire, usted lee el verso 10 de Juan 1:10 y usted va a ver cómo dice, en el mundo estaba, ¿quién? Jesús. Dice, y el mundo por Él fue hecho. ¿Quién hizo el mundo? ¿Por quién fue hecho el mundo? ¿Quién creó el mundo? Génesis 1:1 que dice, en el principio creó Dios. ¿Y por qué me dice aquí claramente Juan 1:10, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció?
Dice el verso 11, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Quién era? Jesús. ¿Y quién era Jesús? ¿Ah? Dios manifestado en carne. Pero entonces estamos entendiendo que no existe ninguna supuesta santísima divinidad. ¿Estamos claros en eso? Amén. Sino que hay un solo Dios y es Jesucristo. Es Jesucristo. Hay un solo Salvador, es Jesucristo. O Jehová, como tú lo quieras llamar, pero el nombre que nos es dado a nosotros en la gracia es Jesús. ¿Estamos claros? Jesús. Ese nombre es un nombre que no es inventado por hombre. Porque si usted lee Isaías, capítulo 52, versículo 6, usted se va a dar cuenta Isaías capítulo 52. Verso 6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, en aquel día. Mira cuando dice aquí, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. ¿Tú sabes por qué dice sabrá? Está hablando de futuro, sabrá, proféticamente, sabrá, porque no lo sabían. Hermano, pero Jehová Jireh, Jehová Rafa, eso no son nombres, son atributos de un Dios. Pero Moisés, en Éxodo capítulo 3, verso 14, usted sabe lo que Dios se le presentó en la zarza ardiente y lo mandó para que fuera a hablarle a los hijos de Israel. Moisés le dijo, si yo llego a los hijos de Israel y ellos me preguntan, ¿quién te envió? ¿Qué les diré? ¿Cuál es tu nombre? Y él le dijo, así le dirás. Yo soy, le dijo. Me ha enviado vos. Y la palabra yo soy no significa, no es un nombre. Yo soy significa el eterno, el que subsiste por sí mismo. ¿Okay? A Manoah, el papá de Sansón, se le presentó también y él le dijo, pero dinos tu nombre para que cuando toda la profecía que tú nos estás dando se cumpla, nosotros podamos saber cuál es tu nombre. Y él le dijo, ¿para qué quieres saber mi nombre si mi nombre es admirable? Y admirable no es un nombre. ¿Okay? Entonces nadie sabía el nombre. El mismo Jacob que luchó con el ángel de Jehová, dime tu nombre, le dijo, ¿para qué quieres saber mi nombre? ¿Okay? Entonces nadie sabía, por eso él dice, por tanto mi pueblo sabrá en el futuro mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo estaré presente. Él dijo que iba a estar presente y se cumplió la palabra en Mateo capítulo 1, versículo 21. Escuche bien, porque el nombre de Dios viene del cielo, no fue inventado por los hombres. Mateo 1, 21. ¿Ven? Que dice, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿De dónde vino ese nombre? Lo trajo el ángel Gabriel, que se lo dio en sueño a José y a María. ¿Estamos claros? Así que no fue un nombre inventado como lo que inventan los hombres para ponerle a los hijos. No, este nombre vino del cielo, porque Dios había prometido y en aquel tiempo, ¿verdad? Conocerán mi nombre. Ese era el tiempo que Dios había establecido. Darás a un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios. Fíjense usted lo que dijo en Isaías 52:6, mi pueblo conocerá mi nombre y por esta causa, he aquí yo mismo que hablo, digo que estaré presente. ¿Y quién es Emmanuel? ¿Quién es Jesús? Dios. ¿Cómo hizo? Vino y se manifestó, pero en carne. Porque si fuese mandado a un hijo, entonces estaría Dios mintiendo. Dijo que iba a venir, que él iba a estar presente y que nos iba a revelar su nombre, entonces manda un hijo. ¿Qué ve? ¿Ah? Entonces nos dijo allá que no vamos por nosotros Salvador, sino a él, y resulta que manda a otro Salvador. Eso es falso, hermano. Eso es falso. Dios es uno y único. Amén. Dios es uno y único. Y tiene un nombre. Zacarías capítulo 14, versículo 9. Vamos
Vamos a ver cómo dice, Zacarías 14:9. Dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra. ¿Quién es el rey de los reyes? Jesucristo. Dice, en aquel día Jehová será uno. Escuchen, no trino ni triuno. Jehová será uno y uno su nombre. Uno solo, tiene un nombre. ¿Cuál es ese nombre? ¿Ah? Jesús. Jesús es el nombre del Padre, mis amados hermanos. Escúchenme bien. Jesús es el nombre del Padre. Jesús. Jesús. ¿Por qué Jesús es el nombre del Padre? Porque Jesús lo dijo. Jesús lo dijo claramente. Mira, es más, te lo voy a decir. Cuando tú heredas, ¿de quién heredas? Del Padre. ¿De quién heredó Jesús? Del Padre. Cuando tú lees Hebreos, capítulo 1, versículo 4, dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó, dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que él. Escuche bien, heredó, diga conmigo, heredó. ¿Qué heredó Jesús? Un excelente nombre. Él heredó, ¿de quién se hereda? Del Padre, ¿verdad? Le dijimos que se hereda del Padre. Entonces Jesús heredó del Padre un excelente nombre. ¿Cuál es ese nombre? El nombre del Padre. Jesús es el nombre del Padre. Escúcheme bien. Por eso Jesús heredó ese nombre excelente. Dice la Biblia en Juan capítulo 17, versículo 6. Jesucristo dijo, he manifestado tu nombre. ¿Ah? Escuche bien. Refiriéndose al Padre en oración. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me vistes. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Entonces, ¿cuál es el nombre que Jesús ha manifestado a nosotros los hombres en la Biblia? Jesús. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, no presume solamente el nombre de Jehová. ¿Ven? Porque Jehová es un nombre compuesto e inventado por los traductores de la Biblia, porque en el Antiguo, cuando Dios se le presentó a Moisés, le dio fue un tetragramatón, que es una YHWH. Y eso tiene pronunciación en nuestro idioma, y los judíos, los hebreos, tenían tanto temor a Dios que dice la Biblia, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y le daba temor y miedo pronunciar el nombre tetragramatón porque no lo podían pronunciar, y entonces ellos lo llamaban Adonai, que significa Señor. ¿Ok? Y ese Adonai, Señor, es una traducción, para llamar a Jehová, algunas traducciones bíblicas lo llaman Yahweh, porque le pusieron unas vocales. A la YHWH le pusieron AE y lo llaman Yahweh. No sé si he escuchado esa palabra Yahweh. O en algunos casos lo llaman Jehová, porque es el mismo Adonai, que viene de la palabra Adon, que significa la raíz Señor. ¿Ok? Y le pusieron Jehová. Es una traducción. ¿Ok? Pero el nombre que dijo Dios que sería manifestado para que nosotros en aquel tiempo, según Isaías 52:6, lo supiésemos, Él lo reveló a través de un ángel llamado Gabriel, y es el nombre Jesús. Luego dice la Biblia que Jesús heredó, ¿verdad? Heredó el nombre excelente, que es el nombre del Padre. Y luego Jesús dice, en lo que estamos leyendo, Juan 17:6, que he manifestado tu nombre a los hombres. ¿Ves? El único nombre que Jesús manifestó es el nombre de Dios. ¿Okay? Y recuerde, se lo voy a decir porque estamos hablando de doctrina y conociendo a Jesús. Yo sé que esto es fuerte lo que le voy a decir. Pero a Jesús, escúcheme bien, Jesús heredó cuando fue hijo. Porque ese no es el nombre de Jesús. Del Hijo de Dios, escúcheme bien, Él lo heredó. ¿Quién lo heredó? Del Padre. El único nombre, ese nombre se conoce aquí en la tierra. Ese nombre es para la tierra, ese nombre es para nosotros los hombres. Escúchame. Dios nos revela ese nombre para nosotros los hombres. Aló, Dios nos revela el nombre de Jesús para nosotros los hombres. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo. Es debajo del cielo, dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solamente un nombre, ¿cuál es? Jesús. Pero ese nombre es dado a los hombres para que nosotros
podamos ser salvos. Porque en el cielo, usted pregunta por Jesús y no lo conoce. Porque él no se llama Jesús. Escuche bien, esto es duro. Voy para allá. ¿Qué dice la Biblia? En Apocalipsis, capítulo 19, versículo 12. Dice, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién era Jesús antes de ser el Hijo de Dios? Antes de manifestarse el Dios en carne, ¿quién era? Juan 1:1, el Verbo. ¿Ve? Y el verso 14, y aquel Verbo fue hecho carne y se le dio un nombre bajo del cielo, dado a los hombres en el que podemos ser salvos, es Jesús. Pero fíjate tú lo que dice Apocalipsis, lo que vio Juan en Apocalipsis. Dice claramente, y sus ojos eran como llamas de fuego, había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Qué bonito, ¿no? Entonces, pero ese Verbo heredó el nombre de su padre. Un nombre, sobre todo nombre, más excelente nombre. ¿Ok? Y Jesús, cuando estaba en tierra, dijo, Padre, he dado a conocer tu nombre a los hombres del mundo que me diste. ¿Cuántos alaban la gloria? Esto es doctrina, hermano, esto es sabroso y esto es profundo. Alabe la gloria de Dios.